Un gusto, queridos hermanos, poder estar con ustedes compartiendo esta temática con respecto a las responsabilidades del cristiano en la iglesia. Vamos a tocar, en nuestro caso, estas responsabilidades en lo ministerial. Y le invito que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde vamos a ver varias enseñanzas que fueron dadas a Timoteo, pero que tienen mucha vigencia para nuestros días, que orientan nuestra manera de desarrollar nuestro ministerio en la iglesia local. Que más que con un desarrollo no vamos a hablar de los dones, que son muy necesarios, son muy importantes, son imprescindibles para trabajar para el Señor y en su obra. Esos dones que encontramos en Romanos capítulo 12, que encontramos en Primera de Corintios, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, donde vemos en Efesios capítulo 4 y también algo en Primera de Pedro capítulo 4 acerca de esta gran variedad de dones que el Espíritu Santo ha dado a todo aquel que ha creído y ha recibido al Señor Jesucristo. Pero dijimos, vamos a la Biblia, vamos a Segunda de Timoteo, vamos a encontrar allí la última carta que el apóstol Pablo, que tenemos registrada bíblicamente, que el apóstol Pablo escribió, y su destinatario fue este amado hijo espiritual Timoteo. Dice, Segunda de Timoteo, capítulo número 1 hasta el versículo número 7, encontramos quién es, como ya sabemos por supuesto, quién es el escritor. Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo, un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, pero que ahora estaba teniendo dos funciones. Después vamos a encontrar que tiene tres. Pero podríamos decir, para aclarar estos tiempos, el concepto apóstol. Pablo tenía el oficio de apóstol dado directamente por el Señor, cosa necesaria, indispensable para ser un apóstol en los tiempos bíblicos. Esos apóstoles en los cuales Dios y por medio de los cuales Dios nos ha dado el fundamento doctrinal para la iglesia. Pero también, como hablamos de los dones, está el don de apóstol. No tiene nada que ver con el oficio, son dos cosas diferentes. Sabemos que el oficio de apóstol ya no existe. Con la muerte del apóstol Juan se terminó esa clase de apóstol, se terminó el oficio de apóstol, se terminó aquellos que nos daban la doctrina y el fundamento para que la iglesia del Señor se maneje en santidad y en verdad. Pero está el don de apóstol. Apóstol significa enviado. Y nosotros, todos nosotros, hombres y mujeres, somos enviados a ser testigos del Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra y hasta el tiempo en que el Señor venga a buscar a su iglesia. Entonces, dicho esto, como aclaración, Segunda a Timoteo capítulo 1, seguimos avanzando y nos dice que él fue apóstol por la voluntad de Dios, este designio maravilloso de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Aquí tenemos resumido la palabra o ampliada la palabra evangelio. Las maravillosas nuevas de salvación, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, la promesa de la vida eterna, de la vida en abundancia. ¿A quién está dirigida? Versículo 2, a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Sabemos que es un joven tímido, un joven quizás que por su propia timidez tenía esos malestares estomacales. Este Timoteo que es amado hijo
amado hijo espiritual. Sabemos eso, por supuesto. ¿Cuál es el deseo que tiene el apóstol para con este hombre? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Maravillosa introducción, maravilloso comienzo de una carta dirigida a un hijo espiritual. Ahora, el apóstol Pablo continúa diciendo, versículo número 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Un verdadero Padre espiritual, como nosotros también en lo ministerial, tenemos que orar por esos hijos espirituales a los cuales Dios ha hecho que nosotros lleguemos a ellos, le prediquemos el Evangelio y hemos tenido la bendición de ser esos instrumentos que Dios utilizó para traer y llevar las buenas nuevas de salvación a tantas otras personas, a tantas personas. Ora de día y de noche por este hijo espiritual. El deseo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y recuerda la familia de este hombre, recuerdo a su abuela, recuerda a su madre, mujeres fieles, mujeres que sembraron en el corazón de este joven Timoteo desde la más tierna niñez la palabra de Dios que fructificó en salvación, así como para sus mayores, también para él mismo. Dice versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Este fuego del don de Dios, de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, debe ser avivado. Debemos avivarlo. Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo que avive ese fuego, no significa que el fuego se apagó. No significa que apenas están quedando unas brasitas encendidas y que es necesario darles aliento, darles viento para que puedan nuevamente encenderse. Le está queriendo decir que mantenga la llama encendida, que mantenga el fuego encendido, que no haya nada que haga que ese fuego comience a disminuir su calor y su fuerza. Que viva en comunión con su Señor, que viva en santidad, en fidelidad con su Señor. Esa es la manera de avivar el fuego del don de Dios en nuestras vidas, para poder desempeñar el ministerio que hemos recibido en el Señor, por el don del Espíritu Santo que nos ha sido concedido para edificación mutua del cuerpo de Cristo. Desde el versículo 8 hasta el versículo 18 encontramos que 3 veces el apóstol está diciendo que no hay que avergonzarse. Dice en el versículo número 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Recuerdan Romanos capítulo 1, versículo 16? El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No hay otro poder de Dios para salvación que el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay muchos evangelios hoy en día. Hay falsos evangelios hoy en día. Aquí una de las cualidades o una de las evidencias del Evangelio dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Hoy que nos hablan del Evangelio de la prosperidad, hoy que nos hablan del Evangelio que un hijo de Dios no debe tener problemas, no debe tener situaciones difíciles, no debe tener pruebas, adversidades, porque somos hijos del Rey. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, prepárate porque vas a sufrir aflicciones por el Evangelio. Si verdaderamente predicas fielmente el Evangelio, la consecuencia, persecución. Porque el Evangelio, ese poder de Dios para salvación, es locura. Locura para los que se pierden. Entonces, 3 veces dice en este capítulo 1 de segunda de Timoteo que no hay que avergonzarse, no hay que avergonzarse de dar testimonio del Señor, es lo que hemos leído en el versículo 8. Leemos en el versículo número 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de padecer por el Evangelio. Esto es lo que estaba padeciendo Pablo. Esto es lo que han padecido y padecen todavía, aún hoy, en pleno siglo XXI, y más que antes quizás, muchos hermanos en la fe de diferentes lugares. Perdón. Continúa diciendo en el versículo número 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. No avergonzarse de aquellos hermanos que verdaderamente están en cárcel por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. A esto se refería el Señor Jesucristo en sus días, cuando decía, estuve en cárcel y me visitasteis. Estuve en cárcel y me visitasteis. Este Onesíforo, a pesar de todo lo que implicaba que él se identificara como un seguidor de Jesucristo, no se avergonzó. Soportó la burla, el desprecio, hasta quizás el maltrato, mientras iba buscando de cárcel en cárcel al apóstol Pablo, pero no se avergonzó de ese padecimiento, de esas cadenas, sino que se identificó plenamente y estuvo dispuesto hasta ir a la cárcel a acompañar al apóstol Pablo. ¿Qué contiene este evangelio? En nuestra vida ministerial, en nuestro servicio, en el testimonio que debemos ofrecer. ¿Qué es lo que nosotros debemos ofrecer? ¿Qué es lo que debemos hablar y predicar? Versículos 9, lo podemos leer por favor. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué tiene el Evangelio? Tiene el poder de sacar a la luz la vida y la inmortalidad a través de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que debemos dar, no solamente el perdón de los pecados, sino que fuimos llamados con llamamiento santo. Así tiene que ser
nuestro ministerio, nuestro servicio. Debe ser un servicio santo, un servicio puro, un servicio fiel. Eso es muy importante. Es imprescindible tener el don, pero hay que avivar el fuego de ese don en fidelidad, en santidad, en obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, nuestro deber en la iglesia y fuera de la iglesia con el Evangelio, dice allí el versículo número 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y ministro de los gentiles. El primer lugar, el Evangelio es para comunicarlo. Debemos comunicar el Evangelio, porque a causa de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y nosotros somos llamados a comunicarlo. Dice versículo número 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por causa de transmitir fielmente el Evangelio del Señor Jesucristo, si lo transmitimos fielmente como Pablo, vamos a padecer por él. Vamos a padecer por el Evangelio. El mismo Señor dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes también lo van a perseguir. Así que, querido hermano, querida hermana, cuidado. Si cuando predicas el Evangelio, puede producir el Evangelio dos efectos. O la persona se convierte, o la persona te odia. Si la persona ni se convierte, ni te odia, y te dice, qué lindo que has hablado, revisa tu mensaje. ¿Cómo has presentado el mensaje de salvación? Dice versículos número 13 y 14, retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El apóstol decía que él estaba seguro a quién había creído. Y estaba tan seguro en su Señor que él sabía que ese Señor que murió y resucitó por él era poderoso para guardar ese depósito. Y aquí continúa diciendo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Debemos predicar el Evangelio, debemos padecer por el Evangelio, debemos guardar fielmente el mensaje de salvación en Cristo Jesús. En el capítulo 2, seguimos en 2 Timoteo, encontramos varias enseñanzas. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe este pasaje, escribe esta parte, encontramos que arranca con esta expresión: tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Esfuérzate qué? ¿En el obrar? ¿En el trabajar? No, esfuérzate en la gracia. Pero la salvación no es por gracia, sin obras. ¿Por qué me debo esforzar? Ya vamos a ver. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el apóstol Pedro también dice en su primera carta que debemos crecer. ¿Crecer qué? En la gracia. No es que vamos a ser más salvos o menos salvos, sino para que, como el apóstol mismo dice allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10,
pero la gracia del Señor no ha sido en vano para conmigo. Crecer en la gracia, aprender más de la gracia, vivir más en la gracia, para que podamos fielmente desarrollar nuestro ministerio en la iglesia local. Ahora entonces, ¿por qué hay que esforzarse en esta gracia? Porque hay que mantener la fe, hay que mantener la doctrina, hay que mantener la forma de las sanas palabras que hemos recibido, no de la tradición, sino de las sagradas escrituras. Porque es necesario guardar el buen depósito, predicarlo fielmente. Y fielmente debemos transmitir esta verdad. El Evangelio no es fábula, es verdad, verdad actual, verdad eterna. Y así como dice que se esfuerce, ¿cómo? ¿Cómo esforzarnos? ¿De qué manera? 3 ejemplos. Está el soldado, el esfuerzo del soldado. El soldado que aprende a ser un buen soldado, no rodeado de lujo, no cómodamente instalado en una casa, sino sufriendo, padeciendo, aprendiendo a través de estas causas. En una carpa, soportando el viento, el frío, el calor, el agua. En una trinchera, en esas marchas forzadas que van disciplinando nuestros cuerpos, pero que nos ayudan y fortalecen para poder enfrentar las luchas que están por venir. Dice versículo número 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquel, dice, ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuidado con los enriedos. No está diciendo que no hagas nada, que solamente tu vida esté ligada a la congregación y que solamente vivas en la congregación, sino que vivas cotidianamente tu vida, pero cuidado, que no haya ninguna cosa que enriede tu andar. En segundo lugar, tenemos la disciplina del atleta. El atleta de todo se priva para ganar un premio perecedero, si es que lo gana. Pero este atleta debe correr legítimamente. Debe correr según los reglamentos establecidos. Y nosotros, como atletas, debemos esforzarnos, debemos conocer el reglamento para correr esta carrera conforme a la voluntad de Dios. No como a mí me parezca, no como yo creo o como yo siento, sino como está escrito. El tercer lugar es el labrador. La vida del labrador. Nosotros que vivimos en el campo vemos el esfuerzo del labrador. En la ciudad no se ve esto, pero en la ciudad se ve algo de la vida del labrador. ¿Qué es? Los frutos. En la ciudad no ven al labrador, no ven levantarse temprano, antes que aparezca el sol, e ir al campo y comenzar el surco, limpiar el campo, sembrar la semilla, regarla, sacar aquellas malas hierbas, espantar las aves que vienen a arrebatar la semilla o a comenzar a picotear los brotes tiernos de las plantas. Nada de eso se ve, pero sí ve el fruto. Sí ve el fruto del esfuerzo de este hombre, lejos de los espectadores, lejos del aplauso, pero visibles, bien visibles. Ahora, dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, no sembréis para la carne, que sembremos para el Espíritu. Dice capítulo 6, versículos 8 y 9 también de Gálatas, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu,
Del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo estás sembrando en tu ministerio? ¿Lo haces a fuerzas de tu capacidad natural? Posiblemente tengas el talento, el don de la música, el cual lo has desarrollado y lo has puesto a los pies del Señor. Eso no es un don, es un talento consagrado. Pero a través de ese talento del canto, o quizás, ¿por qué no? Dios te ha dado el don del evangelismo, del ser un maestro, y eres un maestro no como yo, que se le traban las palabras, y tu hablar es fluido, y la gente queda encantada con tu manera de expresarte. Pero ¿eso es carnal? Es para tu vanagloria, es para que la gente diga: ah, qué lindo que ha tocado, ah, qué lindo que ha cantado, ah, qué lindo que ha hablado. Rápidamente recuerdo una anécdota de dos hombres. Hubo en una iglesia un certamen, una competencia, en donde se citaba un salmo o una parte de la escritura, y subió un hombre y habló del Salmo 23, citó el Salmo 23, y la gente quedó maravillada. ¡Qué lindo hablaba! ¡Qué lindo hablaba! Y después subió una persona ya un tanto mayor, un viejito, y citó el Salmo 23. Y la gente ya no decía ¡qué lindo hablaba! La gente estaba en silencio, lloraba. ¿Cuál era la diferencia? El primero que habló conocía el salmo del pastor, y el segundo que habló conocía al pastor del salmo. ¿Conoces a Dios? ¿Estás sembrando tu vida con la palabra de Dios? La palabra de Dios entra como la semilla entra en el surco. Limpias tu vida para que no haya nada que perturbe ni que haga infructuosa la semilla. Tenemos otro ejemplo, versículos 14 hasta el 16. Recuérdales, segunda de Timoteo 2, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Fíjense que desde este pasaje, desde el versículo 14 hasta el capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pablo está dando respuesta a la falsa doctrina. En este pasaje, desde el versículo 14 hasta el 26, el apóstol Pablo muestra la falsa doctrina y cómo responder a esta falsa doctrina. Y desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 9, ahora muestra a los falsos maestros. Si bien debemos predicar el Evangelio, no debemos caer en estas trampas del enemigo. No contender sobre palabras, porque nada aprovecha. Nada aprovecha a los que escuchan. No aprovecha para los que oyen. Por eso dice, en este contexto de falsos maestros, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, estar presente constantemente en la presencia delante del Señor. Eso lo podemos sintetizar con la palabra piedad. Piedad es practicar la presencia de Dios. No hace falta que estés congregado con tus hermanos para practicar la presencia de Dios o para sentirte en la presencia de Dios. Practica constantemente la presencia de Dios. Practícala, vívela, experiméntala constantemente. Esto es lo que hace falta en la vida del ministerio. El don, por supuesto que sí, pero
no es privativa la santidad, es necesaria la santidad. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que corta bien, que interpreta bien y que enseña correctamente la palabra de verdad. Estar capacitado para enfrentar a estos falsos maestros. Saber interpretar, enseñar y aplicarse a uno mismo la palabra de verdad. Versículos 20 y 21, discúlpenme, me estoy explayando unos minutitos más, pero no quisiera dejar de compartir estas cosas. Versículos 20 y 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No es que un instrumento por ser de oro, una vasija por ser de oro, de plata, de cristal, es más importante que una vasija de barro o de otra calidad, sino cómo es utilizada. No es que porque sea oro, ya de por sí, eso significa que es óptimo, no. Según el uso que se haga. Si eres una persona santa, si eres una persona fiel, no importa que seas humilde, no importa que seas sencillo, serás, como aquí dice, si te limpias de estas cosas, de la iniquidad, del pecado, de la corrupción, si te limpias de estas cosas, serás un instrumento para honra, santificado, apartado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Dice el versículo 3, ya estamos terminando, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo se pinta nuestra época actual desde hace varios tiempos esto? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar a la verdad. Y continúa el pasaje, continúa la escritura diciéndonos, pero fíjense en el versículo número 10. A pesar de este cuadro de iniquidad, a pesar de estas 19 características nefastas de los hombres de los tiempos postreros, de nuestros tiempos, de hoy, ahora, dice versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este es el ministerio agradable al Señor. Si quieres verdaderamente, si quieres
servir dignamente al Señor conforme a su palabra, si quieres vivir practicando la presencia de Dios, vivir piadosamente, habremos de sufrir persecución. Por eso, y para terminar este pasaje tan maravilloso del versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar cuál es el camino, para enseñar cuál es la voluntad de Dios, para comprobar verdaderamente que es agradable delante del Señor, para redarguir, para convencernos cuando nos hemos apartado de la voluntad de Dios, para corregir, para volvernos a las sendas de justicia y de piedad, para instruir, para hacernos instrumentos preparados, dispuestos para toda buena obra. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga para que nuestro servicio en la iglesia sea un servicio agradable a Dios. Para que nuestro servicio en la iglesia sea un servicio santo, sea un servicio adecuado, sea un servicio en el cual podemos verdaderamente saber que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos sembrando en el Espíritu, y que un día muy pronto segaremos en la gloria cuando estemos delante del Señor y nos diga: bien hecho, buen siervo y fiel. Que Dios nos bendiga.